Continuamos con las noticias de contexto global en France 24. Estos son los titulares. Estados Unidos revocó las visas del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y de otros 80 funcionarios de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se espera el posible reconocimiento del Estado palestino, tras 22 meses de guerra y la muerte de más de 63.000 palestinas y palestinos. Analizamos. Una corte de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de aranceles de Donald Trump son ilegales, pero permitirá su vigencia hasta el 14 de octubre, para dar a la Casa Blanca la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema. Trump calificó el fallo de partidista y se mostró confiado en el tribunal de mayoría conservadora. Y la justicia boliviana liberó a Luis Fernando Camacho. Tras la derrota del MAS en las presidenciales, el político de derecha se defenderá en libertad de los cargos de terrorismo por su participación en la crisis política de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció en medio de acusaciones de fraude electoral. Tenemos reporte. Comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación del visado del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y de otros 80 funcionarios de su gobierno autónomo y de la Organización para la Liberación de Palestina. A menos de un mes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que se espera que más países reconozcan al Estado palestino, el gobierno Trump dice que si los representantes quieren participar en la cumbre, deben rechazar el terrorismo. Analizaremos esta noticia con Marina Lacalle, doctora en Ciencia Política desde Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ángelas, ¿cómo estás? Marina, muy bien, y con varias preguntas para ti. La primera, la Autoridad Palestina y demás representantes de este pueblo buscan finalmente visitar una tribuna internacional. No es un acto turístico o de negocios. Y aquí mi pregunta, ¿es válida la retórica de Estados Unidos de impedirles el ingreso basándose en su posición política? La realidad es que la validez, lo podemos analizar desde dos lugares. Desde su derecho interno, Estados Unidos tiene autoridad para negar visa a cualquier tipo de ciudadano. El tema es que acá estamos ante la particularidad de la organización, digamos, de una asamblea de la ONU, donde a partir de su acuerdo de sede en 1947, donde se define que Estados Unidos va a ser la sede de estas asambleas, modifica en gran parte esa cuestión porque Estados Unidos no le puede negar el visado a ninguna autoridad de los países que son miembros y que van a ser parte de esa asamblea. Con lo cual acá ya tenemos un conflicto con respecto al derecho internacional que excede, lógicamente, lo que tiene que ver con la política interna de Estados Unidos y de cualquier Estado en general. Hablemos ahora, si te parece, del papel de Israel en todo esto, entendiendo que grandes potencias planean reconocer al Estado palestino precisamente durante esta Asamblea General de la ONU. ¿Servirá a anular la presencia de Palestina en este evento? En realidad, claramente para poder solucionar el conflicto en Medio Oriente, esto es una traba nuevamente y tensiona mucho más la cuerda entre las posturas más férreas, más duras quizás, como por ejemplo la de Estados Unidos y claramente la de Israel, que bueno, su postura ya conocida es no reconocer a Palestina como un Estado. Y por otro lado también el conflicto se va a trasladar a que, si bien no hay sanciones formales que puedan afectar a Estados Unidos y esta decisión, eventualmente sí se podría modificar el lugar de la sede, o sea, sí se podría llegar a tomar esa decisión, con lo cual ahí veremos si se puede llegar a tener esa reunión que finalmente está planeada dentro de la Asamblea para lograr el reconocimiento de Palestina como un Estado miembro. Recordemos que Palestina forma parte de la ONU, pero no es un Estado, digamos, es un Estado oyente, no es un Estado miembro, con lo cual no tiene voto en sus decisiones. Esta sería una decisión clave en gran parte para reconocer, por un lado, por supuesto, la autonomía de este país y, por otro lado, para tratar de mermar bastante el conflicto en Medio Oriente, que ya lleva bastante tiempo y que justamente la situación social, la crisis humanitaria que se está viviendo en Franja de Gaza ya ha alcanzado niveles
demasiado importantes, ¿no? Recordemos que esta semana también se declaró la hambruna en la zona, con lo cual urge que la ONU, como organismo internacional que vela por la democracia, por la libertad y por los derechos humanos, pueda encauzar este conflicto y buscar vías de resolución. Bueno, y finalmente este tema pone en duda una vez más la legitimidad internacional, sobre todo además la efectividad de Naciones Unidas, cuya sede principal está ubicada en un país que no es neutral y que bloquea toda iniciativa que vaya contra sus intereses geopolíticos. ¿Deberíamos cuestionar que sea la sede en Nueva York? Y, a ver, ha sucedido en otras ocasiones donde Estados Unidos ha negado visados a funcionarios, en el caso de Cuba, con el caso de Irak, en reiteradas ocasiones, no hace mucho, durante la presidencia de Obama. El tema es que, a ver, son dos cuestiones, la legitimidad o en realidad el funcionamiento, la efectividad, ¿sí? Cuán eficiente es la ONU como organismo internacional que fue pensado después de posguerra, como un organismo que velaría por la paz, por los derechos humanos, etcétera, como mencioné hace un ratito, fue puesto en tela de juicio durante mucho tiempo, sobre todo últimamente, porque no ha podido resolver fehacientemente muchos conflictos internacionales que han surgido a lo largo de las décadas, después de posguerra. Y por otro lado, a ver, no existen sanciones férreas a el país que, digamos, es hoy por hoy el hegemón dentro de la política internacional, con lo cual también deja librado bastante al azar, como vos bien decís, a las decisiones unilaterales de este país. ¿Sí? Entonces, más bien lo que habría que rever es, bueno, cuáles van a ser, cambiar esas normas, esas reglas de juego que tienen estos organismos internacionales para que haya sanción y no haya, digamos, una asimetría de poder que en definitiva termina siendo contradictoria con los objetivos y con los fines de la ONU en este caso. Pues Marina, muy amable, gracias por el análisis. Gracias a vos, Ángela, que estén bien. Continuamos ahora con más noticias, porque Israel, en tanto, anunció que inició las operaciones militares para tomarse la ciudad de Gaza. El gobierno declaró que ya están en marcha las etapas iniciales del asalto e informó que se lograron recuperar los cuerpos de 2 rehenes. Mientras tanto, el Ministerio de Salud del enclave reportó que en las últimas 24 horas han fallecido 59 personas a raíz de los ataques, superando la barrera de los 63.000 muertos desde el inicio del conflicto. Informe de Diego Bassani. Israel aumenta la presión sobre la franja de Gaza. Este viernes, las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo ataques aéreos y terrestres en varios puntos del enclave palestino. Esto no es una guerra, son masacres. Es una guerra de exterminio y no una guerra entre dos bandos. Solo hay un bando que quiere exterminar a todo el pueblo de la franja de Gaza. Las tropas del gobierno Netanyahu anunciaron que la operación para tomarse la ciudad de Gaza está en marcha, por lo que declararon a la urbe como una zona peligrosa de combates. Aseguran que golpearán con fuerza a las posiciones de Hamás. Hemos comenzado las operaciones preliminares y las etapas iniciales del asalto a la ciudad de Gaza. Actualmente operamos con gran fuerza en las afueras de Gaza, en Zeitón, Jabalia y otras zonas. Intensificaremos nuestros ataques contra Hamás y las demás organizaciones terroristas. A su vez, Israel anunció que recuperó los cuerpos de 2 rehenes que permanecían en la franja, uno de ellos identificado como Ilan Weiss. Sin embargo, familiares de personas que continúan cautivas o que aún no tienen los restos de sus seres queridos piden que se llegue a un acuerdo pronto. Las familias hemos escuchado del primer ministro que este ciclo traerá de vuelta a nuestros seres queridos, ya sea en Rafah, en el corredor Filadelfia o en otros casos. Lo que sabemos con certeza es que la única manera de liberar al último rehén es mediante un acuerdo. Entre tanto, 6 países europeos, entre los que se encuentran Noruega y España, han emitido un comunicado en el que condenan la decisión de Israel de establecerse permanentemente en la ciudad de Gaza. En otras noticias, un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, rechazando la que ha sido una herramienta clave de este mandato.
Sin embargo, las tarifas se mantendrán al menos hasta el 14 de octubre, dando a la Casa Blanca la oportunidad de presentar una apelación ante la Corte Suprema de mayoría conservadora. Trump calificó la decisión de altamente partidista y aseguró que si estos aranceles desaparecieran sería un desastre total para el país. Sin embargo, se mostró confiado en que el alto tribunal, donde 6 de los 9 miembros vitalicios son conservadores, lo favorezca. Todos los aranceles siguen en vigor. Hoy un tribunal de apelaciones altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final. Y ahora vamos con información de América Latina. En Bolivia, Luis Fernando Camacho, influyente político de derecha y gobernador suspendido de Santa Cruz, fue liberado de prisión y se defenderá en libertad tras permanecer tras las rejas desde 2022, acusado de participar de actos de terrorismo durante la crisis política de 2019. Cuando el entonces presidente Evo Morales renunció en medio de acusaciones de fraude electoral. Nos cuenta los detalles y las reacciones de la periodista Natalie Iriarte. Santa Cruz recibió hoy a Luis Fernando Camacho, su gobernador, que ahora podrá defenderse en libertad después de más de 3 años de vivir apresado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Recordemos que él ha sido el mayor opositor político de Evo Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo, durante años. Luis Fernando Camacho ha sido acusado por el caso Golpe 1, que implicaba toda la sublevación y los movimientos sociales luego de la elección donde se acusó de fraude al gobierno de Evo Morales y que según la OEA fueron unas elecciones teñidas de opacidad, manipulaciones e irregularidades. Algunos analistas han calificado esta liberación de presos políticos como sorpresiva, mientras los opositores como el líder cruceño y senador electo Branko Marinkovic han dicho que esta liberación demuestra que la justicia boliviana ha estado constantemente manipulada por el poder del movimiento al socialismo y el presidente Arce ahora está viendo que va a haber un cambio de gobierno y por eso ha ordenado estas medidas. Sin embargo, Camacho ha sido acusado por 4 cargos, uno de los cuales tiene que ver con la compra irregular de un carro de bomberos, otro de los cuales tiene que ver con un caso de 36 días de paro cívico en Santa Cruz, donde la gente pedía un censo de vivienda y población. Por otro lado, ahora el líder político se defenderá y acusará al gobierno de una serie de medidas que han afectado su salud por el tiempo que pasó apresado, cuando el tiempo de detención preventiva no debería sumar más de 6 meses y él lleva más de 1000 días apresado y recién hoy ha vuelto a la ciudad de Santa Cruz, donde se celebra con algarabía en las calles. Sus seguidores han salido en caravanas a recibirlo y ya se escuchan petardos en Santa Cruz de la Sierra. Estados Unidos está reforzando su presencia naval en el Mar del Caribe. Uno de los 7 buques de guerra que Washington planea desplegar en aquella zona está este viernes estacionado en el Canal de Panamá, con el objetivo declarado de luchar contra el tráfico de drogas. Venezuela denuncia este despliegue, que considera una agresión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles en el informe de Maxime Pluvine. Aumenta la presión en el Caribe. Imágenes enseñaron un crucero estadounidense de misiles guiados atracado en Puerto de Balboa, en el Canal de Panamá, en medio de la diplomacia cañonera de Donald Trump. El mandatario republicano ordenó el despliegue en el Caribe de 7 buques de guerra, junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, con un total de 4.500 marineros e infantes de marina. Oficialmente, para combatir el narcotráfico en la región, esta escalada interviene en medio de tensiones crecientes con Caracas, mientras Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de dirigir un narcoestado. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales. Del lado de Venezuela, ciudadanos y partidarios del líder bolivariano se reunieron para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana, tras la convocatoria de reclutamiento de Nicolás Maduro tras el despliegue estadounidense.
sí es necesario. Es necesario porque no podemos vivir esperando por sus amenazas todo el tiempo. Ellos tienen que saber que tenemos sangre de Bolívar, libertador. Y cuando éramos indios, defendimos a Venezuela. Ahora que estamos mejor preparados, la seguiremos defendiendo. Según especialistas, pese a que la Casa Blanca desea luchar contra el narcotráfico, la mayor parte del tráfico marítimo de drogas viaja a Estados Unidos por el Pacífico y gran parte de lo que llega por el Caribe lo hace en vuelos clandestinos. Hasta aquí el informativo. Sigan en France 24. Buenas noches.